Gracias. Partamos de un dato real. Es difícil vivir en comunión. Lo nuestro, como sabemos, es una profecía que llamamos a los hombres y mujeres para que vivan esa profecía de la comunión tan querida por nuestro Señor Jesucristo. Que todos sean uno como tú, Padre, y yo somos uno. Es comprensible que no siempre lo conseguimos. Nuestras comunidades agrupan a personas, primeramente, que no nos hemos elegido, sino ha sido el Señor el que nos ha elegido. Y tenemos que vivir con hermanos y hermanas, a veces con sus problemas, sus dificultades, sus inmadureces y sus bellezas también tenemos nosotros. Por lo tanto, somos muy diferentes en nuestra personalidad, hábitos y sentimientos y puntos de vista. Ahora se añade la diferencia a veces de cultura, de raza, de generación, que también dificulta a veces la vida comunitaria. Sabemos, por lo tanto, que la vida comunitaria es gracia y arte, como tenemos ahí puesto nosotros. Es un don que solo se aprecia cuando se cultiva y se está dispuesto a dejarse penetrar y transformar por el Señor. Ser comunidad es peregrinar hacia una nueva tierra, pero con otros. En la meta se descubre el encanto del camino. En medio de las dificultades, en la medida de que nosotros superamos esas dificultades, y lo que nos une es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y amo al hermano o a la hermana desde el amor a nuestro Señor Jesucristo. Para ser una comunidad se necesita una fuerza aglutinante. Y a este etos compartido es una causa ética a la que merece la pena entregarse, compartirse con otros y otras, y apasionarse. Produce entusiasmo, afecta interiormente y aglutina. Hay comunidad allí donde hay una manera de compartir los hermanos esa experiencia creyente de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Somos convocados en la vida consagrada porque el Señor nos llamó y somos llamados para vivir dentro de una fraternidad que camine y peregrina hacia el encuentro del Señor. La vida consagrada, por lo tanto, denominamos carisma a este acto que aglutina toda la vida comunitaria. No hay vida sin comunión y no hay vida sin relación. Al romperse las barreras de la incomunicación, se posibilita la vida comunitaria. Lo importante, como se os ha dicho en otras ocasiones, la importancia de la comunicación dentro de la vida religiosa, la vida consagrada. A mayor comunicación, mejor serán las relaciones dentro de la comunidad cristiana. Cuando disminuimos nosotros nuestra comunicación, pues más dificultoso será para nosotros vivir la vida comunitaria. Luego, un termómetro de cómo va a ser nuestra vida comunitaria es la comunicación y la riqueza de esa comunicación que ponemos nosotros en juego en la vida cotidiana que estamos realizando nosotros. Por lo tanto, la vida religiosa es una forma de vida cristiana y humana. Es una forma estable, social y eclesialmente reconocida por la Iglesia a lo largo de la historia. Y este fenómeno de la vida comunitaria, que es para toda la comunidad cristiana, se especifica para la vida consagrada. ¿Es propio de la vida consagrada solamente la comunidad? No. Para todos los creyentes la vida comunitaria es importante. ¿Qué pasa? Que el Espíritu nos ha hecho discernir a los religiosos para descubrir que ese elemento es un elemento importante y concentra una manera de ser de nuestra vida comunitaria. Los estudiosos, especialmente Titlar, dice eso. La vida de comunidad es una vida para todos. ¿Qué pasa? Que poco a poco, con el recorrer de la historia, ha hecho posible que la vida comunitaria se quede como elemento diferenciador de la vida cristiana. Los cristianos también tienen que vivir en comunidad, pero nosotros, de una manera más específica, nos comprometemos a seguir a nuestro Señor Jesucristo dentro de esa vida comunitaria con ese enfoque comunitario. Pero para que exista comunión es necesario previamente la persona individual que debe ser acogida y fomentada. La soledad no nos humaniza. Nos hacemos humanos en medio de nuestras relaciones con los demás.
El ser humano está en comunión y en comunidad. Vemos ahí, necesitamos comunión. Ahí tenemos a este autor, Zvetan Todorov. Él es premio Nobel, premio Príncipe de Asturias de 2008. Él es un filósofo, historiador, crítico y teórico literario de nacionalidad búlgara francesa, persona que, como nos dice los estudiosos, murió el año pasado, en 2017, y es un referente, ya que a la hora de analizar la comunicación nos invita a ser crítico frente a los totalitarismos y neoconservadurismos. Busca romper barreras por medio del diálogo, la libertad y la igualdad. Él nos dice que hay varios niveles de comunión, lo tenemos ahí. Un nivel óntico, en lo más interno de la persona, un nivel vital, un nivel existencial y un nivel espiritual. Estos niveles se interrelacionan. Si no falta alguno, adoleceríamos de un grave desequilibrio. El primero, que tenemos ahí, el nivel óntico de comunión, este nivel nos une con el cosmos y con la naturaleza, con el entorno que busca la armonía deseada ya por el propio profeta Isaías. Serán vecinos el lobo y el cordero. El leopardo se echará con el cabrito, el novillo y el cachorro padecerán juntos. Y un niño pequeño conducirá la vaca, como lo vemos en esa profecía mesiánica que nos dice el profeta Isaías. Ahí tendríamos, por lo tanto, nuestra comunión con toda la creación. Ahí tendríamos ese nivel. Otro de los niveles, dice este autor, nos habla especialmente de la comunión vital. Si la existencia nos lleva a la animalización, al aislamiento. Vivimos en nuestro propio cuerpo, pero comenzamos a existir bajo la mirada del otro. Yo soy persona, dentro de la filosofía personalista, el otro es, me hago persona en la medida que yo me comunico con el otro. Una cosa es individuo y otra cosa es persona. El individuo vive para sí mismo. La persona siempre está entre un yo y un tú, que formamos en ese diálogo un nosotros, donde vamos avanzando dentro de nuestra madurez y de nuestra vida personal. Por lo tanto, todos nacemos dos veces. En la naturaleza nacemos a la vida y en la sociedad nacemos a la existencia en comunión con los demás. La comunidad religiosa es una forma de vivir siempre y constantemente bajo la mirada del otro, desde los otros. Los conflictos de la vida comunitaria están en la pérdida de la relación con los demás, que nos aíslan o nos desequilibran nuestra manera de ver las cosas o nos favorecen nuestra vida comunitaria. La comunión con el Espíritu es sentirnos reconocidos por Dios. No solamente vas a estar unidos a la creación, estar unido a los que tengo igual en la existencia de la sociedad, sino que hay otro nivel también importante, que es el nivel espiritual de comunicación, el sentirnos nosotros reconocidos por Dios. No basta la relación con el otro, esta relación es insuficiente. Necesitamos ser reconocidos por el mismo Dios, sentirnos justificados por su gracia y desde Él sentirnos hermanos. Solamente desde la experiencia creyente yo puedo entender que el que está delante es mi hermano y mi hermana. Desde la experiencia creyente podemos nosotros hablar de hermanos. Si no tenemos esa experiencia creyente, nos resulta difícil encajar las dificultades que pueda tener la comunicación entre las personas. En esta última dimensión están nuestros anhelos, las utopías, los deseos y aspiraciones. Recoge la sed de infinito del ser humano. Entramos en contacto con el misterio que nos va envolviendo a nosotros. Nos apasiona y nos guía hacia la plenitud nunca alcanzada. Aquí nos abre a la trascendencia. Veamos, por lo tanto, esta parte, esta introducción a la vida fraterna. Pasamos ya al primer apartado de nuestro tema de la vida fraterna. Vamos a ver las raíces bíblicas de la fraternidad. Y nos podemos preguntar, ¿se ha dicho alguna vez en la Biblia la palabra fraternidad?
ya que lo utilizamos nosotros. ¿Se ha hablado alguna vez de fraternidad como palabra fraternidad? Pues en 2 ocasiones nada más aparece la palabra fraternidad. Se habla de hermanos, se habla de comunidad, pero no se habla de fraternidad. Y tendremos que esperarnos a la primera carta de San Pedro para entender nosotros el vocablo fraternidad. El concepto sí aparece, lo que no aparece la palabra fraternidad como tenemos nosotros ahí. La vida fraterna en el Antiguo Testamento. Ahí tenemos la fraternidad en latín y también en la adelphos, que es la palabra griega, palabra acuñada por el cristianismo. Es algo propio del cristianismo hablar de fraternidad. 2 textos nos han propuesto la palabra fraternidad y están los 2 en la carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículo 17: tratad a todos con deferencia, amad a la fraternidad, temed a Dios y respetad al rey. Primera concepción de la fraternidad que nos habla el apóstol San Pedro. En la siguiente, en el capítulo 5 de la misma carta: resistidle firmes en la fe, conscientes de vuestra fraternidad, dispersa por el mundo, soporta los mismos sufrimientos. Entonces, vemos ahí el pueblo de Israel, eso simplemente como curiosidad, pero vamos a ver cómo poco a poco esa vida fraterna, aunque no tenemos el vocablo, pero esa experiencia creyente de vivir en comunidad que nos aglutina el Señor, está presente a lo largo del Antiguo Testamento. El pueblo de Israel tiene un proceso histórico en el que Dios fue educando como padre, educa a sus hijos, y lo tenemos en Deuteronomio 8:5. Este fue descubriendo poco a poco que el prójimo era más que un semejante. Él era un hermano. Allí se habla de las relaciones entre los miembros de la comunidad que está vinculada con Dios, y se presentan las normas que la regulan. Lo vimos nosotros el domingo pasado en la experiencia del Éxodo, o el libro del Deuteronomio también nos presenta pues esa alianza sellada por Dios. En ellos se prohíbe hacer daño al prójimo, se defiende al trabajador y se pide la comprensión para los que tienen limitaciones. Una de las máximas que tiene el pueblo de Israel es: el que pasa dificultad, el pobre, el desheredado, tenemos que tratarlo como hermano. Lo tenemos en el libro del Levítico: considerar a los demás. Amad al prójimo como a ti mismo. Se define al trabajador y se pide comprensión en cuanto a sus limitaciones. Se subraya la dignidad de la persona, se prohíbe la calumnia y el odio, se debe transformar al prójimo en verdadero hermano, y se pide que se amen como se aman ellos mismos, tanto como israelitas como extranjeros que habitan en el pueblo de Israel. Israel aparece como una comunidad de hermanos, liberada por Dios desde la experiencia de la esclavitud en Egipto. Como saben, un núcleo importante del pueblo de Israel es la experiencia del Éxodo. Ellos eran esclavos, Dios ha intervenido y los ha sacado de la esclavitud del faraón y los ha llevado a la tierra de la promesa. Esa experiencia, ese núcleo, va a ser la experiencia pascual. También el esclavo es el prójimo al que hay que amar como hermano. La conciencia de haber sido liberados por Dios relativiza las diferencias sociales y crea relaciones de igualdad y de fraternidad entre todos los miembros que conviven con la misma experiencia religiosa. El Antiguo Testamento transmite la experiencia de una fraternidad basada fundamentalmente en la solidaridad que tienen entre sí las personas que viven esa experiencia creyente, que les da la pertenencia al mismo pueblo, que tiene su origen en las promesas hechas a Abraham y que se compromete con la alianza en la que inculcan el amor y la preocupación del prójimo, que al mismo tiempo es hermano, especialmente con los más pobres y desamparados. Es la fraternidad donde se concretiza el ideal de una sociedad de personas libres porque han sido liberadas por Dios, y hermanas del mismo Dios las ha convertido en una familia. El libro del Deuteronomio destaca la elección de Dios.
a favor de Israel, por puro amor, por pura gratuidad. Lo tenemos en Deuteronomio 7:6. Es una llamada que pide una respuesta fiel. No tendrás otros dioses diferentes al Dios de Israel. Es una elección, como teníamos visto, como indicamos, a vosotros solo os elegí de entre todos los pueblos, pero os pediré cuentas de vuestras actuaciones y de vuestros pecados. En la literatura deuteronomista se resalta la elección de Dios, pero para una tarea, una misión. Los profetas tendrán la misión de alentar al pueblo de Israel en los momentos difíciles, en los momentos de infidelidad, corregir sus errores y acercar al pueblo a la fidelidad con Dios. Dios llama a formar un pueblo y exige, por lo tanto, a entrar en comunión y en parentesco. El libro del Éxodo es el que más destaca este aspecto. Y lo dice 175 veces, tiene el cometido de formar parte de eso. La pertenencia a esta parentela es signo de gratuidad de Dios, pero no es algo conquistado para siempre. Imprime o exige, lo que tenemos ahí, fidelidad a la persona que se ha comprometido para seguir de cerca las enseñanzas del Señor. Vemos también al profeta Oseas. Como sabe, el profeta Oseas vive la experiencia desagradable en su vida que Dios le arrastra a que contraiga el matrimonio con una prostituta. Y él acepta y vive esa realidad desde la experiencia creyente. Incluso él tiene 3 hijos y los nombra con nombres un poco simbólicos. Los nombres dados a los hijos parecen simbolizar la destrucción que esperaba Israel como resultado de las sendas de la idolatría. Los hijos son juicios, son resultado natural de la fornicación de Israel. Y será el nombre primero, Dios sembrará, Yerreel. Lo rumá significa en hebreo, no alcanzó misericordia. El nombre tercero que tenéis ahí vosotros es de no pueblo a pueblo de tu heredad. De no pueblo es como un lamento y muestra que por causa de la prostitución de Israel no podían ser considerados como pueblo. El pueblo vive ese desazón, pero él, a pesar de las circunstancias adversas que vive el pueblo de Israel, él se siente de que le da una nueva oportunidad el Señor. Te llevaré al desierto y te hablaré al corazón, en la frase famosa de Oseas. Te cortejaré y allí me enamoraré de nuevo de ti. Es el profeta que, viviendo la experiencia de infidelidad en sus propias carnes, lo traslada a Dios y descubre de que delante de Dios somos esa esposa infiel que el Señor, a pesar de nuestras infidelidades y de nuestros adulterios, vuelve a enamorarnos de nuevo para que recomencemos de nuevo nuestra alianza y nuestro amor que Él quiere para nosotros en nuestra vida personal. Vemos ahí, por lo tanto, hay esa experiencia que tiene. La experiencia del Sinaí le hace reconocer su vinculación con el Señor. La alianza es el signo concreto de ese pacto, como tenemos ahí en los capítulos del 19 al 24. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Que ratifica con la aspiración de la sangre sobre el pueblo. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Del término que utiliza a la hora de hablar del Éxodo, los profetas prefieren el término berí, alianza nupcial, y la infidelidad ahora será adulterio. La legislación deuteronomista coloca a los israelitas frente a las exigencias de una fraternidad que tiene su fundamento en el amor que Dios ha hecho con su familia. Como ha recibido de Dios los dones de la libertad, la igualdad, la fraternidad, debe sentirse obligado de hacerla propia en la relación con los demás hermanos, miembros del pueblo que participan de esa misma alianza, donde no debe haber pobres y necesitados en la exigencia que nos hace el Señor. Vemos una comunidad que debe estar abierta, que atienda a los más necesitados y no volver
de volver el rostro a los desvalidos, como insiste especialmente el profeta Isaías en el capítulo 58. El tercer Isaías orienta esta vivencia de la fraternidad a la ayuda con los más necesitados. No se deberá volver el rostro al necesitado, al prisionero, al oprimido, al hambriento, al que no tiene casa. En resumen, podríamos decir que el Antiguo Testamento transmite la experiencia de la fraternidad basada especialmente en la solidaridad. Queda la pertenencia al mismo pueblo de Dios, que tiene su origen en la promesa que Dios ha establecido con Abraham. Se compromete con una alianza sellada con Moisés y con el pueblo en la experiencia del Éxodo, lo vincula al amor y la preocupación especialmente por el prójimo o el hermano, especialmente por los necesitados. Es una comunidad que ha sido creada por una experiencia, la experiencia de Dios. Esa experiencia de Dios se ha hecho alianza a través de Abraham, una alianza, como vemos nosotros también, con Moisés, y esa alianza nos ha hecho descubrir de que las personas que viven a nuestro alrededor, los que participan de nuestra misma experiencia de fe, son hermanos y también un corazón que debe estar atento a las necesidades de los demás. Vista esta experiencia del Antiguo Testamento, vamos a ver qué nos dice Jesús, especialmente en el Nuevo Testamento, de cómo debe ser la vivencia de la comunidad de la fraternidad creyente. Tenemos la fraternidad en el Nuevo Testamento. Sabemos que es una de las cosas novedosas que hace nuestro Señor Jesucristo. Jesús reunió alrededor de él una pequeña comunidad. Después subió al monte para orar, porque cuando tiene que tomar una decisión el Señor siempre lo hace desde la oración. Antes de elegir, ora al Padre. Llamó así a los que él quiso. Luego la elección es libre y gratuita. Elige a quien quiere. Segundo, tenemos ahí nosotros, para que estar con él. Estableció a los 12, vinieran a él, estableció para que estuvieran con él. Para enviarlos una vivencia de vida fraterna, de formar grupo, pero no para quedarse sobre sí mismo, sino abrirlos a la alteridad, abrirlos a las urgencias y necesidades. Dos misiones le va a pedir: predicar y sanar y curar a los enfermos y endemoniados. Vivimos esa experiencia, hemos sido elegidos por el Señor para estar con Él, pero para después, posteriormente, de esa vivencia fraterna, vincularnos con la misión. La misión es la evangelización y la curar, sanar las dolencias y dificultades que tiene el ser humano. Sigue la constante de Dios, como veíamos en el Antiguo Testamento. Dios es el que elige. Podría haber elegido otro pueblo más famoso de la tierra, y Dios elige a lo que vale poco, como era el pueblo de Israel, era un pueblo insignificante, y sin embargo el Señor lo eligió. Pues en esta ocasión elige, los apóstoles no eran dechados de virtudes, hasta uno lo traicionó, pues elige a quien quiere el Señor. Escoge lo insignificante, escoge para desvelar los secretos del reino. Te doy gracias, Padre, porque has revelado estas cosas a los sencillos, para entrar en el compartir y la solidaridad. No impone y respeta al máximo a cada uno de los apóstoles, aunque a veces le piden cosas que no entiende Jesús. Sobre todo la madre de los zebedeos, o los zebedeos en otro evangelio, que quieren ocupar primeros puestos. Y Jesús se lleva la mano en la cabeza: ¿pero qué estás diciendo esto? Si tú ya has anunciado la pasión y tú me estás pidiendo ahora honores. Es una cosa inaudita, por lo tanto, lo que pide. Valora a cada uno y sabe esperar y confiar en él. Aunque Pedro lo ha negado de una manera respetuosa, después de su resurrección, como nos dice el Evangelio de San Juan: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Le da tiempo.
para que Él vaya rectificando. Respeta a las personas que están en crisis y es capaz de reorientarla. Jesús insiste que es una fraternidad universal. No podemos poner cotos a los que pueden formar parte de esta comunidad que quieren construir el reino de Dios. Es una fraternidad, por lo tanto, universal. Esta fraternidad universal se expresa con la fuerza de la parábola del buen samaritano. Todos conocemos el buen samaritano. Alguien alejado que da y pone todo su empeño en ayudar y colaborar. El prójimo hermano es todo aquel que se encuentra en necesidad, aunque no pertenezca al pueblo escogido. Un primer fundamento de la fraternidad lo coloca Jesús en el amor que Dios tiene a cada persona. Cuando se le dirige la pregunta sobre cuál de los mandamientos es el primero de todos, Jesucristo responde que es el amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, y añade, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos prenden toda la ley y los profetas. Por lo tanto, en el centro está el amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Elige al grupo de los 4 primeros discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Elige a los 12 y le siguen hombres y mujeres sus caminos y sus enseñanzas. San Mateo insiste en que la elección de la comunidad da incluso las normas de cómo deben regirse dicha comunidad de discípulos, y lo vamos a ver después, posteriormente, en el capítulo 18. El evangelista San Marcos resalta especialmente el espacio de cómo debe ser o cómo debe configurarse la comunidad que sigue a nuestro Señor Jesucristo. San Lucas, en cambio, insiste especialmente en el tiempo. Es un grupo que se va haciendo caminando hacia Jerusalén. Como sabemos, si hemos estudiado un poquito el Evangelio de San Lucas, desde el capítulo 9 hasta el final, Jesús va caminando con sus discípulos hasta llegar a Jerusalén. Y es en el camino cuando Jesús va exhortando, corrigiendo, animando, impulsando a sus discípulos. Jesús insiste en la fraternidad de todos. Esta fraternidad universal se expresa con la fuerza de la parábola del buen samaritano. Ahí vemos las características importantes de esta fraternidad a nivel general. El centro es el amor a Dios Padre. La comunidad tiene su centro en la personalidad arrolladora del Maestro, que nos remite continuamente al Abba, a Dios Padre, a la experiencia de Dios Padre. De Él también deben fiarse los discípulos. Es una vida insegura e itinerante. Segunda característica que tenemos ahí. La fraternidad es el grupo que Jesús elige, como los 12, con diversas sintonías. Para Jesús todos son iguales, hermanos e hijos del mismo Padre. Entre ellos ha de darse un espíritu de servicio, en actitud a la pequeñez y generosa gratuidad se le pide prohibir llevar cuenta de los servicios prestados. Lo que dé tu mano derecha, que no lo sepa tu mano izquierda. Sentirse acreedores, admitir títulos honoríficos y buscar el dominio o la paternidad sobre los demás tiene que corregirnos, por lo tanto, el Señor. Es una comunidad abierta y misionera. Es una comunidad abierta y misionera, una comunidad itinerante. Se está abierta a todos y enviada a la misión itinerante y sin equipajes. Y por último, es una comunidad que supera las crisis que a lo largo de su experiencia con Jesús aparecen. La crisis de Galilea u otras semejantes que ocurren en el trayecto de los evangelios. La crisis de Galilea. ¿Vosotros también me vais a dejar? Capítulo 6 de San Juan. O la experiencia del Calvario. Una comunidad que se desmorona ante la muerte violenta del Maestro. Lo traiciona, lo niega algunos, huye, se dispersa.
pero el trabajo de Jesús se reaviva con la experiencia de Pascua. Su vuelta a la vida reaviva la vida de la comunidad y juntos testificarán el gozo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un punto importante es, como punto de referencia, que a lo largo de la historia ha estado muy presente a la hora de organizar la vida religiosa, es la experiencia que vive la comunidad de Jerusalén. Muchos de los fundadores vuelven y remiten a esta experiencia como núcleo fundamental. Nuestra comunidad carismática tiene que tener como modelo la comunidad de Jerusalén. Sabemos que es un sumario, es un ideal, pero ahí está el punto de referencia donde toda la comunidad religiosa tiene que mirarse. ¿Y cuáles son esos puntos? Los sumarios que nos presenta San Lucas en los Hechos nos dan los ejes de lo que supuso la vida fraterna, en la vida comunitaria, en la iglesia primitiva. La experiencia del resucitado aglutina a los hermanos en la fe, los simpatizantes, los nuevos miembros que se van incorporando en la comunidad. Se presenta como una comunidad abierta a todos, en primer lugar a los judíos que proceden, a los judíos que se han hermanado. Especialmente Pedro dirige estas palabras a los judíos. Vemos que posteriormente, con el vendaval de San Pablo, empieza por los judíos, como hay rechazo por parte de los judíos, pasará esa invitación también a los gentiles. ¿Qué notas importantes tenemos nosotros de la vida fraterna dentro de los Hechos de los Apóstoles? Primero, unión de corazones. Al menos tres expresiones se refieren a ello: un solo corazón y una sola alma, idénticos sentimientos y estar a lo mismo. En los distintos sumarios del capítulo 2, capítulo 4 y 3, pues también nos indica esa unión de corazones. Todos tenemos los mismos sentimientos. Otro de los aspectos importantes, no solamente la parte afectiva, la parte de comunión, en la comunidad de bienes, todo lo tenían en común, salvo excepciones, y lo vemos en el caso de Ananías y Safira, que querían engañar a los apóstoles con el dinero de la venta del campo. Habían vendido el campo, una parte se la quedaron y otra parte la entregaron a los apóstoles. Los apóstoles descubren esta mentira y sabemos que murieron cuando fueron descubiertos por los apóstoles por ese engaño. Algunos fariseos, al trasladarse a Jerusalén, vendieron sus posesiones, y otros de la ciudad hicieron lo mismo por la inminente parusía. Esta generosidad no solamente es la experiencia de la comunidad de Jerusalén, sino que a lo largo de todas las epístolas paulinas, especialmente el apóstol Pablo se va a encargar de ayudar y motivar una colecta a la iglesia madre de Jerusalén. Generosos van a ser los filipenses, porque no solamente dan de sí mismos, sino que aportan abundantemente bienes económicos para sostener a esta iglesia que está, iglesia de Jerusalén, que pasa por numerosas dificultades. Y lo vemos, por lo tanto, en 2 Corintios capítulos 8 y 9, resalta pues esa colecta que el apóstol Pablo pide a las comunidades, que va generándose según la importancia o el asentamiento de la vida creyente. La atención a los pobres hace referencia a la profecía de Deuteronomio 15:4. No habrá indigentes en medio de ti, pues Yahvé te bendecirá. Es una comunidad que descubre que las necesidades deben cubrirse dentro de ellas, y es una experiencia importante. Otra idea importante, no solamente a nivel económico, sino también otro de los aspectos importantes: la vida de oración y la fracción del pan. La fracción del pan se realiza en las casas y va unida al banquete fraterno, como lo atestigua San Pablo, como sabemos nosotros, en la carta de 1 Corintios 11, nos narra cómo se hacían las Eucaristías o las celebraciones en cada una de las comunidades, y los problemas que surgen al celebrar esas celebraciones
hay divergencias. Se hinchaban a comer, cuando llegaban los pobres ya no había nada. Entonces dice, mejor que comáis en vuestra casa y cuando hayáis comido, venid aquí y entonces entre todos realizaremos la fracción del pan. Otra cosa importante es el lugar que ocupa prioritario los apóstoles. La comunidad fraterna de iguales no impide una jerarquización y diversidad de ministerios que van surgiendo dentro de esa comunidad. Uno de los ministerios emblemáticos es el ministerio de los apóstoles. Se reunían alrededor de los apóstoles porque es un momento importante. Los 12 son los responsables de la comunidad. Los sumarios de los Hechos de los Apóstoles le atribuyen los ministerios que tienen como cometido los apóstoles, como será la enseñanza y el gobierno de la comunidad. Dan ellos referencia del testimonio del resucitado. Si recordáis, cuando tienen que poner el sustituto de Judas, ¿qué máximas le piden a que va a ser sucesor? Que desde el comienzo haya sido discípulo de Jesús y que haya sido testigo de la resurrección del Señor. De ellos sabemos que son todos los elegidos y por suerte se elige a Matías para que acompañe esa experiencia. Dan por lo tanto testimonio de la resurrección y le acompañan signos y prodigios. Su arbitraje es insustituible dentro de la comunidad. La comunidad va generándose a través de este ministerio apostólico. Y otra de las características, se siente comunidad de agraciados. El Espíritu actúa en la comunidad, la gracia está con ellos, gozarán de la simpatía de los vecinos y se granjeará, por lo tanto, el favor de las personas que hay a su alrededor. Una comunidad abierta a nuevas comunidades que van surgiendo, como el caso de la comunidad de Samaria, Antioquía, unidas, como indica el apóstol, a la comunidad madre de Jerusalén, y continúa la comunidad de bienes mediante la colecta que hemos visto que San Pablo atribuye a las demás comunidades para ayudar a la Iglesia madre. Otro capítulo importante de cómo se configura la comunidad cristiana, decíamos que San Lucas habla del tiempo como el lugar donde se va manifestando el Señor, y otra cosa es el espacio. Y tenemos un punto de referencia que se denomina que es el discurso eclesial, y es el discurso de la comunidad. ¿Cómo debe ser la comunidad que quiere Jesús? Y en este capítulo 18, San Mateo nos presenta dificultades que vive la comunidad y dificultades que en definitiva también vivimos nosotros como comunidad religiosa. San Mateo en los diversos discursos nos presenta en este capítulo 18 el discurso eclesial, el discurso, podríamos decir, de la vida fraterna. Jesús, el Maestro, instruye a su comunidad dirigida especialmente a los pequeños y a los hermanos. El evangelista piensa en una comunidad concreta que puede ser guiada por la instrucción de Jesús, ya lejano en el tiempo, pero acomodado a la nueva situación en la que vive la comunidad a la que se dirige este evangelio. Nos enseña cómo dar vigencia a los ideales de Jesús en una comunidad sometida a las normales limitaciones humanas. El problema nos plantea el problema de las pretensiones. Para entrar en el reino de los cielos debemos ser pequeños. Y el que se haga pequeño será mayor. Ser pequeño es ser niño, el que no cuenta para nada. Hace referencia, por lo tanto, a la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque Dios es el reino de los cielos. También otra de las cosas, además de tener prioridad, los pequeños de la comunidad son los que aglutinan a esta comunidad la convivencia entre grandes y pequeños. No nos delimita bien quién son estos grupos, podríamos entenderlo como lo hace San Pablo, los débiles o los catecúmenos o bautizados. La insistencia del evangelista es el escándalo de los pequeños. La comunidad tiene que evitar el escándalo de los pequeños. Hay que atenderlos y evitar los escándalos.
más le valdría atarse a una rueda de molino y lanzarse al mar. Luego, uno de los problemas que tiene que tener siempre la comunidad es evitar el escándalo dentro de ella. ¿Por qué? Porque todavía hay hermanos que no están maduros y el escándalo lo puede llevar a desistir de la comunidad. Luego tenemos que evitar eso. Otro de los elementos, la acogida a los pecadores, la cizaña entre el trigo. Se constata el pecado entre los creyentes y en medio de la comunidad. La comunidad, a imitación del Padre, debe ser acogedora con los pecadores. La corrección fraterna en diversas etapas busca que el hermano no se pierda. Y vemos los pasos que nos indica el evangelista San Mateo a la hora de presentarnos especialmente esa comunidad creyente. La corrección fraterna en diversas etapas busca que el hermano no se pierda. Si todas las tentativas fracasan, toca comenzar de nuevo, considerarlo como un gentil o un publicano, con la posibilidad de que la misericordia del Señor lo toque y como oveja perdida pueda volver de nuevo cuando Él crea conveniente a la comunidad. No se indica que la persona tiene que ser excomulgada, sino considerarlo. Busca un hermano que ratifique, llevarlo a la comunidad. Si no cambia, considerarlo como una persona que bajo la misericordia de Dios. Otro de los temas es perdona y entra en la dinámica de la misericordia divina. En ciertas ocasiones el pecado del hermano es más difícil de tolerar, pues ofende directamente a otros miembros del grupo. La pregunta del apóstol: ¿cuántas veces tengo que perdonar? La tradición judía establecía la correspondencia entre el perdón divino y el perdón humano. La tradición de la Misná indicaba que Dios perdona 3 veces el mismo pecado. Pedro es generoso al ampliar a 7. Cuando le pregunta al Señor: ¿cuántas veces tengo que perdonar? Él dice no solamente 3, como dice la tradición, sino 7 veces. Pero Jesús le corrige y nos corrige hasta 70 veces 7, en comparación con la represalia ilimitada de la espada de la ley. El perdón dentro de la comunidad debe ser siempre ilimitado. Cuando uno ha vivido la experiencia de la misericordia y del perdón del Señor, nos indica que no podemos poner nosotros diques a nadie. Si Dios me perdona, yo tengo que perdonar. Si no, actuaríamos de mala manera. Jesús está en medio de los suyos. Jesús está presente en medio de la comunidad, no solo con su palabra, también con su presencia. Cuando 2 o más estáis reunidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Es la certeza de que la comunidad va a ser escuchada y acompañada. Ratifica la expresión tan querida por el evangelista Mateo desde el comienzo hasta el final: Dios con nosotros. Jesús es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Está al comienzo del Evangelio y está al final del Evangelio. Todo el Evangelio de San Mateo insiste en esta experiencia. Dios en medio de nosotros. Estará con nosotros hasta el final de los tiempos. La comunidad de reflejar y actuar la acción misericordiosa de Dios. Ella está llamada a ser signo de su misericordia en medio de los hombres y ser sacramento del perdón. El perdón buscado y acogido por sus hermanos de comunidad queda igualmente acogido por la bondad ilimitada del Padre. Ahora vamos a ir viendo también otra de las iglesias, otra de las características, otro de los elementos. Aquí nos vamos a centrar, si era el discurso eclesiológico en el Evangelio de San Mateo capítulo 18, ahora nos vamos a centrar en lo que se denomina la oración sacerdotal de Jesucristo, donde se pide, y vemos ahí determinadas notas importantes para la comunidad que quiere Jesús. Es el discurso de despedida y de oración, es la oración sacerdotal que Jesús dirige al Padre por la comunidad fundada por Él. Tú, Padre, en mí y yo en ti. Hay una relación de intimidad con el Padre y el Hijo. Lo fundamental es el don del Padre al Hijo y, como correspondencia, la obediencia del Hijo para con el Padre. El Padre le da el ser y la misión y la gloria.
le da para realizar esta misión, le da a los discípulos para que lo glorifiquen. Lo ha acompañado en toda su misión y lo va a acompañar hasta la muerte, glorificado como Rey triunfador. El Hijo ha cumplido con lo que le pedía el Padre. Ha manifestado su nombre, ha cuidado de los que había elegido para que no perecieran. Ha sido un buen pastor con cada una de sus ovejas. Ahora que siente su despedida, le pide al Padre que los guarde en su nombre. Otra de las peticiones que hace Jesús en este capítulo 17 de San Juan, que sean uno en nosotros. Es una unidad adquirida que debe ser conservada y afianzada. La unidad de los discípulos tiene su fuente en la unión del Padre y del Hijo, y están destinados a reflejar por medio del amor fraterno, la unidad que existe entre el Padre y el Hijo. Igual como hay una vinculación estrecha entre el Padre y el Hijo, pues quiere que los discípulos exista esa misma unidad entre ellos. Y por último, en este capítulo 17 de San Juan, la proyección de la unidad. Los discípulos, unidos a la vid, deben dar fruto. Gracias al testimonio de ello, numerosos hermanos se unirán a los apóstoles. Por ello, Jesús también le pide que se mantengan dentro de la unidad querida por el Señor. Vamos a ver cómo también San Pablo va a insistir en la vida fraterna dentro de la comunidad. Para Pablo, la comunión con Cristo y la vocación a formar la comunidad eclesial crea vínculos fraternos entre los creyentes que forman parte de esta comunidad. Vínculos que tienen su raíz y su origen en Dios y en Jesús. Esto explica el uso tan frecuente del término hermano y hermana. 130 veces San Pablo nos manifiesta el término hermano y hermana. Mientras que en los evangelios estos términos se usan preponderantemente para significar una fraternidad natural, en Pablo predomina el sentido religioso y espiritual cuando nos dice la palabra hermano y hermana. Significa especialmente ser copartícipes en la misma fe en Dios, que une a los creyentes en la fraternidad con Él, que vienen a ser el primogénito de muchos hermanos, a quienes Dios ama. Esta fraternidad en Cristo acerca a los creyentes entre sí, pero lo relaciona tan fuertemente con Jesús que dar escándalo a un hermano es pecar contra el mismo Dios. El segundo sentido es cooperador en los misterios de la evangelización. La fraternidad que impulsa a San Pablo en sus cartas tiene una expresión máxima en la aparición de comunidades de la comunidad primitiva. En ella se palpa sensiblemente el primer fruto del Espíritu Santo, que es el fruto del amor. Una fraternidad que tiene como novedad a lo que se le pide en el Antiguo Testamento, el amor al prójimo, como Jesús nos ha enseñado. La fuente no es otra que el Padre. La fraternidad cristiana es el lugar donde Cristo se hace presente y donde se manifiesta. El Padre, por el Espíritu, nos introduce en la comunión de su Hijo y en ella. Veamos, por lo tanto, la parte que tenemos, el sentirnos nosotros, como nos dice la carta de San Pablo, ser transformados en hijos. El Espíritu Santo nos ha hecho a nosotros, a través de la experiencia del bautismo, somos hijos en el Hijo. El Hijo con mayúscula es Jesucristo, y nosotros, unidos a Jesucristo, nos convertimos en coherederos de la gracia que nos da. Nos congrega en la comunión, y como tenemos la carta a los Efesios, el Padre por el Espíritu nos introduce en la comunión de su Hijo y nos configura con Él. Ahora vamos a ver cómo, después de la experiencia del Nuevo Testamento, cómo recoge la primitiva comunidad y a lo largo de la historia esta experiencia de fraternidad. Y vamos a ir viendo las distintas cómo, por una parte la patrística, después la vida monacal y también la vida fraterna de los predicantes y congregantes, y en la actualidad van a insistir en esa vida fraterna a la hora de configurarse la comunidad cristiana y de configurarse la vida religiosa, la vida consagrada. Tenemos ahí, vemos la patrística y la fraternidad. Ya San Ignacio de Antioquía nos da esos testimonios. Otros testimonios de la comunidad antigua van en la misma línea.
En ello se ve la fraternidad como el ideal máximo al que hay que tender. Es el bien supremo que nos ha legado Jesucristo. A Él hay que cantarle en la concordancia y en la armonía del ágape, como escribe San Ignacio de Antioquía. El primero que insiste en que la fraternidad es lo que diferencia a los que mantienen fieles a la fe y a los que se apartan de ella. Tertuliano, en su apologética, defiende a los cristianos de las falsas acusaciones que se les hacían. Insiste que solo pueden ser acusados de vivir en fraternidad y en el amor al grado de lo que no conocen bien. Ved cómo se aman, cómo están dispuestos a morir los unos por los otros, viviendo esa experiencia de fraternidad. Los escritos del siglo II comienzan a construir una reflexión que pone en el centro a Cristo como hermano, y en torno a este centro se establece la Iglesia como fraternidad. Se subraya, por lo tanto, las relaciones fraternas con Él y con otros miembros de una comunidad abierta a todos. Esto permite una vida animada por el Espíritu, en la caridad, en la acogida y en la fuerza del testimonio que tiene su expresión máxima en el mártir. Durante el siglo III vemos, por lo tanto, la reflexión se amplía y se articula y pone su acento especialmente en el vocabulario de la fraternidad, se hace más frecuente y variado. Clemente, oh benefactor y amigo de los hombres, que has querido ser su hermano, como hubiera podido ser su Señor. Llegó incluso su bondad hasta morir por nosotros. También tenemos las expresiones de Cipriano, que también nos habla. Esta reflexión se centra en la figura de Cristo, que se ha hecho hermano del hombre por su encarnación y lo llama a compartir la filiación divina y la herencia eterna. De esta realidad fundamental se deriva especialmente las exigencias primordiales del amor fraterno entre las personas que participan del mismo bautismo, de la misma fe. Son miembros de esa Iglesia fraterna. Vemos que los padres de la Iglesia van partiendo del ejemplo de los primeros cristianos y de la consideración de los hermanos como templo de Dios. Invitan con acentos proféticos a compartir los bienes materiales con los demás. El caso concreto de los diáconos, especialmente San Lorenzo, como recuerdan que antes que en los templos de piedra, Cristo está presente en el templo del hermano necesitado. Han sido los documentos sociales de la Iglesia con posterioridad los que han resaltado este aspecto de solidaridad de toda la comunidad cristiana. Otro aspecto capital de importancia es la consideración de la fraternidad cristiana. No puede vivirse solo al interior de la Iglesia, sino que las mismas comunidades cristianas se abren a las exigencias de la misión, a las exigencias de la ayuda a los más necesitados. Vamos a ver la fraternidad en el monaquismo. La experiencia de la fraternidad se fue condensando de manera particular en la vida de los monjes. Desde San Pacomio, que enmarca el paso del anacorismo al cenobitismo, hasta los más recientes institutos religiosos. Un punto clave ha sido siempre la vida fraterna. La espiritualidad del monaquismo se resumía en una fórmula: los monjes viven la vida apostólica, es decir, la vida a semejanza de los apóstoles y la referencia que veíamos nosotros de las primeras comunidades de Jerusalén. Más todavía, Casiano ve en el monacato la prolongación histórica de esa comunidad. Pacomio presenta una fuerte preocupación por una vida de comunión entre los monjes. Sufre por la falta de ella en la sociedad de su tiempo. La vida, muchas veces surge el monaquismo, no están de acuerdo de cómo se vive la experiencia creyente porque ha bajado el nivel de exigencia cristiana y se recluyen al desierto y viven esa vida anacoreta en referencia a lo que vivían los apóstoles o vivía la comunidad de Jerusalén. Por lo tanto, la vida monacal aparece como contrapeso a la vida lai que vivían solo normalmente después de la experiencia de una iglesia que ha sido perseguida a una iglesia permitida y una iglesia que va a ser la iglesia del imperio, con lo cual las exigencias son menores y entonces la comunidad
monástica vive como experiencia importante, como algo importante, la vida fraterna. Sufre por la falta de ellos. Invita a llevar el peso de los hermanos, a solidarizarse con todos los hombres. La fraternidad para él es una vida de amor intenso y de servicio mutuo. La comunidad monástica de San Basilio es una forma ordenada que busca el equilibrio comunitario. La fraternidad es la mejor manera de vivir la vida cristiana. Vincula la comunidad monástica de los campos. El paso que da San Basilio es, mientras que normalmente los monasterios están en medio del campo, San Basilio los acerca a las ciudades, a las periferias, y los vincula, una cosa importante, los vincula con la iglesia local, con el obispo. Los pone en comunión con la iglesia local. Vincula a la comunidad monástica de los campos a las periferias de las ciudades y los conecta con la autoridad de los obispos. Es una fraternidad de consenso, donde resalta sobre todo la caridad y la fe, como no sujeto y evitar la fe. En la tradición monástica, la fraternidad encuentra en el abad a un padre común que coordina y organiza la vida de los monjes, de tal modo que los fuertes se sienten estimulados a dar más y los débiles no se retraigan ni se desanimen. Como tenemos aquí hermanas, ellas recordarán en la regla de San Benito, el bien de la obediencia no solo han de prestarlo todo a la persona del abad, porque también han de obedecerse los hermanos unos con otros. Seguro que por este camino de la obediencia llegarán a Dios. Tienen preferencia los mandatos del abad o de los prepósitos por él constituidos, mandatos a los cuales no permiten que se antepongan otras órdenes particulares. Por los demás, obedezcan todos los inferiores a los mayores con caridad y empeño, y si alguno prefiriera ser castigado. Así, número 71 de la regla de San Benito. En San Pacomio, si uno de los hermanos experimenta rencor contra su jefe de casa o el mismo prepósito tiene alguna queja contra su hermano, aquellos hermanos de observancia y fe sólidas deberán escucharlo y juzgarlo sobre sus asuntos. Si el padre del monasterio está ausente y se ha salido por poco tiempo, lo esperan, pero si ve que se ausenta es prolongada, entonces oirá el propósito al hermano por temor de que una larga espera de fallo sea causa de un más profundo rencor. Del propósito y el hermano con quienes lo escuchan obren en todo según el temor de Dios y no den ocasión a la discordia. Descubre, por lo tanto, la obediencia como un elemento decisivo de formar la comunión entre todos los hermanos o hermanas que forman la fraternidad. Es la centralidad de la observancia, la autoridad y la práctica de la vida común. San Casiano busca la pureza del corazón y la paz y la quietud de las mentes. Vemos ahí, por lo tanto, Benito resalta la estabilidad frente a la peregrinación continua de los anacoretas o de las personas. Él fundamenta su vida comunitaria en la estabilidad, la obediencia y la conversión de costumbres, vinculada especialmente con la pobreza y la castidad. Es una búsqueda continua de Dios. Es una familia organizada, independiente y autosuficiente. Resultamos en Benito, la estabilidad, el orden y la armonía. Ahí lo tenemos, por lo tanto, como debe prestarse. También vemos las referencias a la comunidad que fundamenta o que promueve San Agustín. Manifiesta la importancia entre los miembros de la fraternidad. En la comunidad agustiniana no queda absorbida la personalidad, sino al revés, se desarrolla más fácilmente porque la comunidad es fruto de la amistad que engendra y nutre la fidelidad y la confianza y la sinceridad y la comprensión mutua entre todos sus miembros. El centro de la comunidad agustiniana se basa en la caridad, la pobreza y la continencia. La novedad que aporta San Agustín es unir el monaguismo con el ministerio sacerdotal. Gran parte de los que forman estas nuevas comunidades van a ser sacerdotes. Y mientras que los monjes, pocos eran los ordenados, aquí en las comunidades agustinianas van a ser especialmente de sacerdotes que se unen
para vivir una vida común y lanzarse a la vivencia creyente, a la vivencia del Evangelio. Vamos a ver, aparece, ya estamos en el siglo XII y XIII con las órdenes mendicantes. Con la aparición de los frailes en el siglo XIII, revolucionan el concepto de la vida religiosa y lo adaptan a las nuevas circunstancias sociales. Una doble fraternidad impulsa a los mendicantes, la interior al grupo, que los hace demostrar que es posible vivir los valores del Evangelio en un mundo burgués y materializado. Y segundo, la proyección apostólica que los conduce a atender fraternalmente a los cristianos en periodos en que no tienen posibilidad de la evangelización. Serán la forma más fácil de moverse a estas comunidades. Ahí tenemos, por lo tanto, uno de los fragmentos de la regla de San Francisco que nos habla del trato entre los hermanos. Y donde quiera que estén o se encuentren los hermanos, muéstrense familiarmente, mutuamente entre sí, y confiadamente manifiesten uno el otro su necesidad, porque si la madre cuida y ama a su hijo carnal, cuánto más amorosamente debe cada uno amar y cuidar a su hermano espiritual, y si alguno de ellos cayere en enfermedad, los otros hermanos deben servir como quieren ellos ser servidos. Lo tenemos en la regla Aulada, capítulo 6 de la regla de San Francisco. Vemos, por lo tanto, esa capacidad de vivencia familiar mutua entre los hermanos como un elemento importante. Seguir las huellas de Jesucristo, pero viviendo en fraternidad. Los reformadores del siglo XVI, al mismo tiempo, se insisten en una mayor austeridad y anegación evangélica. Pretenden establecer la igualdad fraterna, renunciando a las diferencias sociales que habían introducido en los conventos. Y tenemos ahí, vemos son pequeños grupos, y tenemos ahí una de las constituciones de San Ignacio de Antioquía. La vida es común en lo exterior por justas razones, y nuestro estilo de vida personal y comunitario ha de ser sencillo, hospitalario y abierto, teniendo en cuenta siempre el mayor servicio divino. De ordinario no se prescriben algunas penitencias o asperezas por obligación hayan de hacer, pero cada uno debe hacer las que le pareciese que más le han de ayudar espiritualmente, con la aprobación del superior y la que los superiores podrían imponer con esa misma razón. Como una expresión de esta fraternidad, renuncian a los apellidos que traigan consigo distinciones poco evangélicas, y como en el caso de la Reforma teresiana, se busca formar comunidades más pequeñas que permitan vivir más fácilmente la comunión en una integración apoyada en la fe y en el amor cristiano. Santa Teresa hablará de su comunidad reformada como un pequeño colegio de Cristo, en la que todos se deben amar y ayudar. Con el pasar del tiempo, la vida fraterna se fue transformando con frecuencia en una vida de observancia. De observancia organizada. Comenzó a predominar el aspecto de colectividad sobre el aspecto de comunitario y fraterno. Este paso da un segundo plano. Se cayó con frecuencia en un individualismo en el seno de un grupo, generalmente bastante numerosos y estructurados piramidalmente. Es lo que podemos decir que como fruto es el código del año 1917, iguala a todos los religiosos. Todo el código de 1917 hace el corte de todos los religiosos y todos son iguales. Estemos donde estemos, la parte carismática ha perdido su fuerza y la parte institucional se ha mantenido. Entonces crea esa dependencia de un determinado modelo, que es el que prima. Será el Concilio Vaticano II el que va a resaltar la diversidad de los distintos carismas y las peculiaridades de cada una de las órdenes, congregaciones religiosas que aparecen dentro del panorama o mapa de la vida religiosa. En la actualidad, a partir del Concilio Vaticano II,
se ha descubierto la importancia básica de la fraternidad en la vida religiosa. Esta se presenta como una vivencia fraternal del Evangelio. Se dice con razón que aquí radica su principal testimonio, que esa es la forma de hacer presente la salvación de Jesucristo, que posibilitó la comunión fraterna entre los hombres. La vida fraterna, o mi vida en la imperfección, parece como una expresión de la fuerza reconciliadora del misterio pascual de Cristo, que actúa en la pobreza del hombre egoísta. La toma de conciencia del carácter relacional y del sentido comunitario de la historia de la salvación ha hecho ver que la coinonía cristiana no es algo externo a la vida consagrada, sino como un elemento que está en lo fundamental de la vida creyente, de la vida consagrada. Esta experiencia y esta reflexión sobre la fraternidad cristiana vivida en la vida religiosa está impulsando a una apertura integradora hacia el pueblo de Dios, en comunidades que buscan una fraternidad más exigente, mayor vivencia en el mundo de la solidaridad profunda con todos. Una de esas experiencias es las comunidades de base, que en los años 60 empiezan a generarse con un estilo comunitario, a su manera, pero también vuelven a recuperar a la hora de organizarse, quieren tener como modelo la referencia a la comunidad de Jerusalén y a la hora de constituirse, organizarse, pues retoman esa experiencia creyente. Las comunidades eclesiales de base y otros grupos cristianos tratan de recuperar la dimensión fraterna de la historia de la salvación, perdida en el enfoque individualista de la fe. La fraternidad cristiana se habla del encuentro de tres necesidades psicológicas fundamentales que tiene todo ser humano, vistas desde la perspectiva del Evangelio. La primera de esta es la necesidad de amar y de ser amado. En el ágape que hunde sus raíces en Dios encuentra un camino para la realización. Segunda necesidad básica de toda persona: producir, ser útil. Todo el mundo quiere ser útil a los demás. Tiene el campo en la esperanza cristiana que lucha por la transformación de la sociedad y del mundo. La última necesidad comprende el sentido de la existencia, puede encontrarse su satisfacción en la fe que lleva a ser y a juzgar en un grupo dialogante la realidad que vive, la experiencia creyente de unirnos nosotros a Dios, unirnos a la comunidad. Las comunidades religiosas, al insertarse desde la vivencia de su propia fraternidad, en la más amplia comunidad eclesial, reciben y dan aportes a las relaciones de comunión que se resalta en la actualidad. Superan, por otra parte, el peligro de encerrarse en el marco estrecho de un pequeño grupo, entran así en comunión con una iglesia menos clerical, se despojan de seguridades que provienen del poder y del prestigio y sobre todo adquieren una nueva comprensión del Evangelio y de exigencias de la vida fraterna. Esto lleva a los religiosos a constituirse en comunidades más sencillas, más fraternas, insertas en el pueblo. La fraternidad de la vida religiosa ya no depende de un solo tipo de vida comunitaria, monástica o conventual. Se experimenta que es posible vivirla dentro de un pluralismo de modelos de comunión. No hay un único modelo de vida consagrada. Incluso dentro de la misma estructura de la vida consagrada, por eso pusieron vida consagrada, porque aglutina religiosos, sociedad de vida apostólica y unifican todo de vida consagrada. ¿Por qué? Pues aparece el pluralismo de modelos de comunión que asumen las características, las culturas y los valores humanos y religiosos de los pueblos en que se sitúan y viven los religiosos. Esto permite que la fraternidad que ellos se esfuerzan por vivir pueda convertirse en un fermento de comunión en el lugar en el que están presentes los religiosos. Vemos ahí por lo tanto. Pasamos a la tercera. Si tienen alguna pregunta, lo pueden decir con toda claridad. Ahora vamos a pasar un poco a dar una visión panorámica de lo que significa los puntos basilares de la teología de la vida fraterna, Como hemos dicho anteriormente,
el Concilio Vaticano II ha aportado una contribución fundamental a la revalorización de la vida fraterna en común y a una renovada visión de la comunidad religiosa. ¿Por qué se ha llevado a cabo eso? Especialmente por el cambio eclesiológico que se produce en el Concilio Vaticano II. Y una iglesia jerárquica o piramidal se pasa en el Concilio Vaticano II a una iglesia que es pueblo de Dios. Y eso es importante, porque ahí en el Concilio Vaticano II se hizo un giro eclesiológico, de una eclesiología jerárquica a una eclesiología de comunión importante, de pueblo de Dios que va caminando. Que ningún otro factor. En la progresiva comprensión de la comunidad religiosa, el Vaticano II afirmó que la vida religiosa pertenece firmemente a la vida y a la santidad de la Iglesia. Numerosas referencias tenemos nosotros en el concilio que avalan esta afirmación. Pertenece a la vida y a la santidad de la Iglesia, situándola precisamente en el corazón de su ministerio de comunión y de santidad. La comunidad religiosa participa, pues, de la renovada y más profunda visión de la Iglesia. La vida fraterna en comunidad no es simplemente un grupo que se une cristianamente a vivir en santidad. Es la participación y testimonio cualificado de la Iglesia como misterio, en cuanto a expresión viva y realización privilegiada de su peculiar comunión, de la gran coinonía trinitaria en la que el Padre ha querido hacer partícipes a los hombres en el Hijo y el Espíritu Santo. La comunidad religiosa hace perfectible el don de la vida fraterna, concebida por Dios a toda la Iglesia. Por ello, tiene como tarea irrenunciable y como misión ser y parecer una célula intensa de comunión fraterna que sea signo y estímulo para todos los bautizados. Por lo tanto, tenemos ahí ese sentido de ser signo en medio del mundo de los valores de comunión que nos está exigiendo el Señor. La comunidad religiosa está también llamada a vivir animada por el carisma fundacional. Así la Iglesia se enriquece con la variedad de ministerios y carismas que van surgiendo dentro de la comunidad. La vocación es de primordial importancia para poder tener la gracia de vivir plenamente la vida religiosa en comunidad. Los miembros de una comunidad se unen por una común llamada de Dios. El sentido del apostolado es llevar a los hombres a la unión con Dios y a la unidad entre sí mediante la caridad. La comunión fraterna está, en efecto, en el principio y en el fin de todo el apostolado. La vida fraterna, por lo tanto, como sabemos nosotros, es un don del Espíritu Santo. Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Profetiza Ezequiel. La vida fraterna es un proyecto directamente de Dios que nos quiere comunicar la vida en comunión. La vida fraterna es un don del Espíritu antes de ser una construcción humana. Es algo que le pertenece a Dios. Y nosotros simplemente nos incorporamos en ese don gratuito que nos da el Señor, que nos ha regalado el Señor, el don de la vida fraterna. Nosotros nos unimos a ese proyecto divino. La vida en comunidad es un don de Dios. Le daremos cuenta a Dios de cómo la vivimos, cómo la edificamos o cómo la obstaculizamos o destruimos. Dios, en su infinito amor, no nos une para hacer muchos trabajos, sino que nos une para ser una sola mente, un solo corazón, una sola alma. Por lo tanto, debemos tener una misma vida en común. Este es el propósito por el cual el Espíritu Santo nos congrega. Lo que pensamos, lo que amamos y donde empleamos nuestra potencia es lo que vivimos. La congregación, las órdenes religiosas, es una experiencia particular, elocuente, de este sublime y limitado amor. Revela sublimemente el amor gratuito de Dios a los hombres. Nuestro amor no ha nacido de la carne, no es nacido ni de simpatías personales ni motivos humanos, sino de Dios. Es lo que quiere para vivir una congregación religiosa. No se puede vivir a nivel humano, sino a nivel de amor sobrenatural para poder construir esa comunidad.
teniendo en cuenta, por tanto, también la experiencia humana. No construimos la casa por arriba, sino construimos con los cimientos que tiene. El Señor cuenta con nuestras limitaciones, con nuestras dificultades, y nos quiere así para que construyamos la fraternidad, para que, viviendo la vida fraterna, pues nos vayamos santificando en el esfuerzo continuo, en ir limando asperezas que tenemos o roces que existen dentro de la vida comunitaria. Ahí es donde tenemos que ir nosotros formando y congregándonos nosotros. Nosotros fuimos congregados para un amor sobrepasa lo humano y es sobrenatural. Otra de las cosas importantes es el fundamento trinitario de la vida fraterna. Desde la perspectiva teológica, hay que resaltar la importancia trinitaria en la fraternidad cristiana. Si el hombre es imagen de Dios, lo es de Dios trino, y esto supone y exige la apertura hacia los demás. En la persona humana está la dimensión relacional en estas tres direcciones: hacia el Padre como origen y principio de todo, hacia los demás como mutua sacramentalidad que revela y oculta el propio ministerio radicado en el Verbo, por quien fueron creadas todas las cosas, y hacia dentro de sí mismo, en esa dimensión de unión con el Espíritu que nos da profundidad en nuestro interior. La experiencia del Padre y del Espíritu en la vida fraterna. Jesús es quien revela el rostro del Padre. A partir de esa revelación en el camino de la vida fraterna, los creyentes experimentan su presencia paternal y maternal en el misterio de la existencia recibida como don gratuito de Dios. Así como en la existencia de cada persona hay como una manifestación o epifanía del Padre, también en la incomprensión de los caminos por los cuales conduce la historia a cada uno y de la comunidad humana. Esta experiencia de ser todos hijos del Padre común exige de cada una de las personas que estamos vinculadas a Dios Padre, nos exige el vivir en fraternidad y manifestar esa comunión, filiación que tenemos nosotros. Al Espíritu se le experimenta la aparición de la comunidad, que se fundamenta en el primer fruto de su presencia, como nos lo dice San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 5. Él es quien está cerca, con él y en medio de la comunidad. Los carismas que se suscitan y sostienen hacen natural la fraternidad, se perciben como fuente y como guía que ilumina nuestra vida creyente. La vida fraterna también es experiencia de Cristo en la vida fraterna. La vida fraterna como experiencia de la vida de Jesús. Él es nuestro hermano mayor. Jesús está presente en cada persona desde la perspectiva cristiana. Es una realidad que afecta a la vida de fe. Aquí radica un aspecto original de la misma. En Cristo es el punto donde se realiza esta comunión vital, porque es la expresión del amor del Padre, inscrito en la naturaleza humana y en la unión del Padre con el Hijo. El amor divino, compartido con nosotros, resalta un testimonio de presencia por cuanto nos vemos en el misterio de Dios presente en el hermano. ¿Cuáles son las razones, podríamos preguntarnos nosotros, para amar? Las razones para vincularnos a la comunidad creyente, a la comunidad religiosa, serían las siguientes. Primera razón, para amar a nuestros hermanos es contemplarlos como imágenes de Dios. Cada hermano es imagen y reflejo de Dios. La mayor riqueza de la comunidad son las personas que la formamos. Quien contempla con ojos sacramentales a cada uno de los hermanos no tendrá dificultades en amarlos. Antes bien, nacerá espontáneamente en nosotros la capacidad de amor y de entrega por él. Ver en el hermano el rostro de Dios. Segunda razón para vivir nuestra vida comunitaria es que formamos parte de un solo cuerpo. Somos miembros de su cuerpo, como nos dice San Pablo en la carta a los Efesios. Nadie ha odiado su propio cuerpo. Si no odiamos nuestro cuerpo, pues menos todavía el cuerpo eclesial que formamos nosotros. Comprender y experimentar esta realidad es un regalo del Espíritu. Sentimos más la vocación que la convocación. Nos sentimos más miembros que cuerpo. Pablo en el camino de Damasco hace esta experiencia de sentirse perseguido de Cristo como cuerpo, en lo que iba a ser apresado. Y la tercera razón
es que amamos a nuestros hermanos, porque es la ley del Espíritu y el mandamiento de Jesús. Sin el amor nos degradamos, perdemos nuestra capacidad de inmortalidad y de perennidad. La comunidad se construye diariamente con el perdón, con la humildad, la caridad, el no juzgar. Evitemos, por lo tanto, todas las actitudes diabólicas que favorecen la separación, las discordias, los enfrentamientos, las murmuraciones, los chismes que habla el Papa continuamente. La comunidad se construye cuando tenemos un profundo respeto y veneración por la persona, el misterio de nuestros hermanos. Somos una comunidad de pecadores y el Señor derrama su misericordia para hacer crecer, madurar, curar y cicatrizar las desavenencias que surgen entre los hermanos. Comencemos, hermanos, que hasta ahora poco o nada hemos hecho, decía San Francisco. ¿No decía San Francisco eso? Tenemos que ir comenzando nosotros. Vemos, por lo tanto, y ahí tenemos ya esa parte final. A veces es más fácil escuchar el grito de los pobres más alejados que el grito de nuestros hermanos y hermanas dentro de nuestra propia comunidad. No hay nada que nos atraiga para responder a los gritos de la persona que está con nosotros todos los días y que más bien nos altera los nervios. Quizá podremos responder al grito de los otros cuando hayamos reconocido y aceptado el grito de nuestro propio dolor personal que tenemos a nuestro alrededor. Somos muy compasivos con los de externos y nos cuesta aceptar la dignidad de los hermanos que tenemos a nuestro alrededor, ahí en nuestra vida personal. Como trabajo, pistas para la reflexión y para trabajarlo, si van a entregar, os lo daré, lo dejaré yo en la y tenéis ahí. ¿Cuáles son los fundamentos evangélicos de la vida fraterna? Hemos estado hablando, los fundamentos que teníamos, los fundamentos evangélicos, especialmente San Mateo, capítulo 18, la experiencia de Juan, capítulo 17, indica los pilares de la vida fraterna según San Pablo y los apóstoles. Si os habéis acordado en la filmina que teníamos nosotros, hemos puesto los 4 valores que tenía la comunidad de los hechos y también la experiencia y vivencia que tiene el apóstol San Pablo de vivir la vida comunitaria. ¿Cómo influye el monaquismo y las órdenes y congregaciones religiosas para el espíritu fraterno? Van fortaleciendo especialmente el sentido fraterno como experiencia aglutinante de la comunidad cristiana. Desde los monjes hasta las últimas congregaciones vamos viendo de que el calado fraterno se va insistiendo cada vez más. Las relaciones entre los hermanos, cuál es la relación de autoridad de unos con otros, cuál es la relación entre los hermanos entre sí, va consolidándose a través de las reglas y las constituciones, van consolidándose especialmente ese sentido fraterno dentro de la comunidad. E incluso pues, nos dan pistas cuando hay desavenencias, cómo debemos corregir a los hermanos dentro de las congregaciones religiosas o dentro de la normativa, insiste cómo deben resolverse esas problemáticas y cuáles son las bases de la teología fraterna que vemos a nuestro alrededor. Serían lo que hemos puesto a la obra. Lo vais a tener en la página virtual, lo vuelco yo y para el próximo día vamos a trabajar un poquito la vida en comunidad, el documento de la vida en comunidad, a estudiarlo. Después hablaremos otro documento importante en las relaciones de la vida comunitaria, será el servicio a la autoridad, que sería el siguiente, y para el último día el tema que queda a un margen, que es la misión. Hemos visto la parte fraterna en esta visión general de lo que representa la vida fraterna en la vida, en la escritura, en la historia y en la teología. Después nos vamos a centrar precisamente en los siguientes días en esos 2 documentos: la vida en comunidad y después autoridad al servicio, la autoridad que tenemos nosotros. Ahí sería esto. Y después ya ver un poquito la misión, cómo la vida creyente tiene también una dimensión importante. Somos llamados para la misión, aunque seamos vida fraterna, pero para la misión, que no nos debemos olvidar. Muchas veces tenemos la tentación, en el Concilio Vaticano II se ha resaltado mucho la fraternidad y nos olvidamos que estamos llamados para seguir la parte
no solamente la primera parte del texto de Marcos 3, para estar con Él, pero predicar y también especialmente sanar, curar enfermedades. La misión es también un elemento donde va configurándonos y va ayudándonos a formarnos como comunidad. Si queremos ser esa comunidad o esas comunidades creyentes, tenemos que también ver esa dimensión misionera, cada uno en el carisma propio que tenga. La vida monástica tendrá su parte misionera que le corresponda. Los que tienen una vida activa dentro de la vida religiosa tendrán otra dimensión más abierta al mundo y más construyendo el reino en las realidades temporales que están conviviendo cotidianamente. Cada uno en la faceta propia de su reino. Muy bien, muchas gracias. Y si alguna pregunta tienen, algo muy rápido, entonces me comienza abajo y me pregunten. Eso es lo que más me gusta a mí. Mejor que cuando tengan una duda, pregunten, porque puede ser de que vaya muy rápido yo y necesitan ir más despacio. Muchas gracias. Me han dicho que a las 6 y a las 6 hemos terminado, Hasta luego. ¿Cómo va la semana benedictina? ¿Bien? Sí, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿Dónde está la hermana? ¿Dónde está la hermana? ¿Dónde estás? Yo estoy en Vera, Almería. Ah, en Vera. Sí. Uy, tienes que ir todos los días de Vera para acá. Menudo trabajo. ¿Y la hermana dónde está? Aquí. Aquí. Ah, entonces está cerca. ¿Dónde están las hermanas? ¿Dónde están las hermanas?